Buenas noches, estimados participantes de este segundo módulo. Hoy día es la primera clase que tenemos del tema reglas de juego, modificaciones. Hemos añadido esta materia, en parte a pedido de muchos de ustedes, para que puedan tener clara la figura sobre el reglamento FIFA que se utiliza a partir de este año para el próximo año. Que puedan también utilizarlo en sus planificaciones técnicas y en la enseñanza a sus jugadores. Buenas noches, profe Javier, un gusto tenerlo nuevamente. La clase queda a su cargo, le voy a compartir la pantalla para que usted pueda llevar adelante la misma. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, don Paul. Muy buenas noches a todos. Encantado nuevamente de poder estar con ustedes. Agradecido siempre a la Asociación Departamental de Fútbol Salón de La Paz, perdón, a la Asociación Municipal, perdón. Y bueno, ya todo listo para poder continuar con este ciclo de clases para los referentes al reglamento. Y bien, vamos a ir avanzando como habíamos planificado, con el hecho de avanzar por lo menos 4 reglas por cada clase en este ciclo también de 4 clases que tenemos. Entonces ahí ya poder ir entrando más en el uso y en el conocimiento de las reglas de juego, no solamente en lo que se refiere a las enmiendas que ha realizado FIFA, sino ya entrando un poco más a fondo desde la regla 1 para adelante, para poder ir tocando aspectos que quizás en el primer módulo no lo hayamos visto y que siempre son muy preponderantes para el trabajo también como entrenadores de parte de ustedes. En ese sentido, me permito, con el visto bueno de don Paul y del profesor Marco, para poder compartir pantalla y empecemos la clase. Ya la tiene lista, profe Javier, ya puede compartir la pantalla e iniciar la clase. Gracias, don Paul. Ya hay imagen. Bien, como les indicaba, vamos a empezar ahora por la regla 1, siendo muy importante el aspecto de la superficie de juego. Dentro de este aspecto podemos ver que la superficie de juego, dentro de lo que nos indica el reglamento, será de forma rectangular, estará marcada con líneas, de las cuales las líneas pertenecerán a las zonas que las demarcan y deberán diferenciarse claramente del color de la superficie de juego. Este es un punto importante en todo aspecto que vamos tocando, que debe ser de conocimiento tanto de entrenadores, jugadores y árbitros, ya que muchas veces, especialmente en las líneas demarcatorias de lateral o de meta, incluso en jugadas de gol no gol, tenemos que entender que la línea es parte de la superficie de juego. En ese sentido, para poder determinar si un balón fue dentro o fuera de juego, es necesario tener claro que si el balón está sobre la línea, no ha salido totalmente de la superficie de juego, aún siempre y cuando tenga por lo menos mínimamente una parte sobre la línea, el balón continuará en juego. De la misma manera, en una situación de gol no gol, entendemos que el balón deberá traspasar totalmente la línea de meta para poder ser considerado un gol. Si no lo ha hecho, ese balón seguirá en juego y no será convalidado un gol. Es muy importante entender esta situación porque generalmente se tiene una gran parte de reclamos en esta situación cuando el balón está quizás en un 50% o un poco más hacia afuera de la línea de banda o de la línea de fondo, y ya se tiene reclamos sobre que el balón ya hubiese salido. En una situación de gol no gol, de igual manera, el balón está sobre la línea o un poco más de la meta y ya tenemos reclamos en cuanto a que ya se debería haber marcado un gol, ¿no? Y esta situación no es así porque tal como indica la regla,
Mientras está sobre la línea, ese balón continúa en juego y aún no es convalidado un gol. En cuanto a la superficie, continuando, nos indica que los partidos deberán jugarse en superficies lisas, libres de asperezas que no sean abrasivas, preferentemente de madera, material sintético, y de acuerdo con el reglamento de la competición, se deberán evitar las superficies de hormigón o alquitrán. Un punto que ya lo habíamos aclarado anteriormente, es muy difícil alguna situación hacer cumplir estrictamente el aspecto de la regla, ya que nosotros debemos adecuarnos a la realidad que tenemos en nuestro país, que tenemos en los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, es muy difícil evitar las superficies de hormigón. Y también tenemos que nosotros adecuarnos ahora a poder utilizar incluso superficies de césped sintético. Tal como indica la parte final, donde debemos adecuarnos, también se permitirá las superficies de césped artificial. Antes de pasar, les recuerdo siempre a todos los participantes que a medida que vamos avanzando cada regla, estamos prestos a poder escuchar cualquier consulta que tengan ustedes para poderlas aclarar en el momento y hagamos que esta clase sea, y que todas las clases sean siempre más participativas y de esa manera le damos mayor dinamismo. Nadie tiene consultas sobre las reglas. No. Sigue adelante, por favor, Javier. Sí, continuamos. Bien, acá vemos una superficie de juego que cumple todas las condiciones necesarias para realizar un partido de futsal. De la misma manera, una superficie de césped sintético está totalmente permitida y habíamos quedado claro. En cuanto a la demarcación, nos dice que deberá ser demarcada por dos líneas más largas que se denominarán líneas de banda. Las dos más cortas se llamarán líneas de meta. La superficie de juego estará dividida en dos mitades por una línea media que unirá los dos puntos medios de las dos líneas de banda. En el centro de la superficie de juego estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará un círculo con un radio de 3 metros. Estos 3 metros equivale a decir la distancia que deberán guardar los jugadores del equipo rival para poder estar dentro del procedimiento correcto para realizar un saque de salida. ¿No? Habíamos indicado anteriormente que considerando que esta es una circunferencia de 3 metros de distancia hacia el punto central, los jugadores del equipo oponente podrán estar en cualquiera de estos puntos alrededor de la parte que le corresponde en su superficie de juego. En cuanto a la marcación de la superficie, se deberá hacer una marca fuera de la superficie de juego a 5 metros de cada área de esquina y perpendicular a la línea de meta para señalar la distancia que deberá observarse en la ejecución de un saque de esquina. La anchura de todas las líneas será de 8 centímetros. Se deberán hacer marcas adicionales en la superficie de juego a 5 metros del segundo punto penal a izquierda y derecha para señalar la distancia mínima que deberá observarse en la ejecución de un tiro desde el segundo punto penal. La anchura de la marca será de igual manera de 8 centímetros. Nos referimos a la línea que está a 5 metros del saque de esquina para poder marcar la distancia en la cual deben estar los jugadores. Esta línea no deberá estar pegada a la línea de meta para evitar confusiones y contradicciones con el primer párrafo que habíamos leído cuadros anteriores, porque significaría que si el balón estuviese, que si esta línea, perdón, estuviese pegada a la línea de meta, sería parte de la superficie de juego. Y en el supuesto caso que tengamos un balón acá y que también esté pisando esta demarcación, ese balón tendríamos que entender en el sentido de que todas las líneas forman parte de la superficie de juego,
tendríamos que entender que ese balón seguiría en juego aún si está pisando esta parte de esta línea, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de contradicciones y para evitar ese tipo de confusiones, principalmente, esta línea no deberá estar pegada a la línea de meta. Bien, de igual manera tenemos acá, si se logra apreciar, dos puntos que demarcan que están a 5 metros del punto de 10 metros para ejecutar el segundo punto penal. De igual manera, para poder determinar la distancia en la cual deberán estar los jugadores antes de la ejecución de un tiro de 10 metros, tanto hacia la izquierda como a la derecha, en ambos lados de la superficie de juego, para poder realizar el procedimiento para la ejecución de un segundo punto penal. Entre las dimensiones tenemos acá de que la área deberá tener una distancia de 6 metros, el punto penal deberá estar igual en un punto sobre la línea de meta, sobre la línea del área, perdón, entendiendo que tenemos un área de 6 metros. Considerando que tengamos un partido de futsal a jugarse en una superficie de juego de menor dimensión, y considerando que tengamos áreas menores a 6 metros, entonces el punto penal deberá estar siempre un poco afuera para que se cumplan los 6 metros de distancia, que en este caso sí exige el reglamento. Tenemos el punto de 10 metros en el cual se ejecutará el segundo punto penal, se demarcará, perdón, el segundo punto penal, y los puntos a demarcarse de 5 metros a ambos lados para poder marcar la distancia donde deberán estar los jugadores. De igual forma, la demarcación del radio de 0,25 centímetros para los saques de esquina, las zonas de sustituciones que estarán a 5 metros de la línea central, tendrán también un ancho de 5 metros, en el cual donde estarán la zona de sustituciones a esta altura, y el radio central que deberá ser de 3 metros en el círculo central de la superficie. En las dimensiones, la longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta siempre. Todas las líneas deberán tener una anchura de 8 centímetros, como habíamos indicado anteriormente, y en partidos internacionales, no internacionales, perdón, las medidas serán, en cuanto a la longitud de las líneas de banda, un mínimo de 25 metros y un máximo de 42 metros. La línea de meta tendrá un mínimo de 16 metros y un máximo de 25 metros. En partidos internacionales, las medidas serán un mínimo de 38 metros y un máximo de 42, y la línea de meta deberá tener un mínimo de 20 metros y un máximo de 25. Hasta ahí, si tienen alguna consulta para entrar al área penal. Bueno, continuamos con la regla 1. En lo que se refiere al área penal, se trazarán dos líneas imaginarias de 6 metros de longitud desde el exterior de cada poste de meta y perpendiculares a la línea de meta. Al final de estas líneas se trazará un cuadrante en dirección a la banda más cercana, que tendrá cada uno un radio de 6 metros desde el exterior del poste. Área penal. La parte superior de cada cuadrante se unirá mediante una línea de 3,16 metros de longitud paralela a la línea de meta entre los postes y el área delimitada por dichas líneas, y la línea de meta será el área penal. En cada área penal se marcará un punto penal a 6 metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistantes de estos, ¿no? Es la forma que tenemos de demarcar el área de meta. Prácticamente esto es para quienes hacen... bueno, podamos hacer en determinado momento un repintado, una demarcación de una superficie del juego. Para quienes ya nos toca participar directamente, vamos a superficies que ya por lo general están demarcadas, ¿no? Y como les reitero, cuando tenemos áreas que no cumplen esta distancia de 6 metros, esta demarcación de 6 metros, entonces sí, obligatoriamente el punto penal deberá estar a 6 metros
para cumplir el procedimiento en la ejecución de tiros penales. El segundo punto penal se marcará un segundo punto a 10 metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante de estos. En el área de esquina se trazará un cuadrante con un radio de 25 centímetros desde cada esquina en el interior de la superficie de juego. Acá tenemos un área de 5 metros que está destinado para las bancas de los sustitutos, ¿no? Nuevamente la línea de 5 metros para la distancia. En cuanto a las metas, se colocarán en el centro de cada línea de meta. Consistirán en 2 postes verticales equidistantes de las esquinas y unidos en la parte superior por una barra horizontal. Los postes y el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material aprobado. Deberán tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. Para pasar rápido la adversidad, ¿no? Puedes continuar, Javier. Gracias. La distancia entre los postes será de 3 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2 metros. Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor de 8 centímetros. Las redes deberán ser de cáñamo, yute, nylon u otro material aprobado y se engancharán en la parte posterior de los postes y del travesaño con un soporte adecuado. Deberán estar sujetas de forma conveniente y no deberán estorbar al guardameta. Los postes y los travesaños deberán ser de un color que los distinga de la superficie de juego. Las metas deberán disponer de un sistema que garantice la estabilidad e impida su vuelco. Se podrán utilizar metas portátiles solo en caso de que se cumpla esta condición. Acá tenemos un gráfico de la demarcación correcta o de cómo deberá ser una meta. Habíamos indicado 3 metros de ancho, 2 metros de alto y el espesor de los postes y el travesaño de 8 centímetros. ¿No? De la misma forma, vemos acá tanto unas redes que se diferencien en cuanto al color de las metas para hacerlas más fácil de distinguir. Las zonas de sustituciones estarán en la línea de banda situadas frente a los bancos de los equipos, cuya función se describe en la regla 3. Cada zona se situará frente al área técnica y se extenderá 5 metros. Se marcará con 2 líneas en cada extremo, de 80 centímetros de largo, 40 centímetros hacia el interior de la superficie de juego y 40 centímetros hacia el exterior, así como de 8 centímetros de ancho. El área situada frente a la mesa de cronometraje, es decir, 5 metros a cada lado de la línea de medio campo, permanecerá libre. La zona de sustitución de un equipo estará ubicada en la parte de la superficie de juego que defienda dicho equipo, cambiándose en el segundo periodo del partido y en los tiempos suplementarios en caso de que los haya. Es importante tomar en cuenta este aspecto de la zona de sustituciones, más aún para ustedes, entrenadores, especialmente para quienes trabajan con categorías formativas, ya que desde acá es importante que los jugadores se adecúen en su totalidad al uso de la zona de sustituciones, ¿no? Tenemos muchas situaciones de que se dan que por una mala sustitución ya el jugador se ve condicionado de entrada, porque ya pues al realizar un mal procedimiento en la sustitución tiene que ser amonestado con tarjeta amarilla, ¿no? Y el hecho ya de estar amonestado, bueno, ustedes como técnicos saben mucho más de que quizás ya afecta mucho al desarrollo normal de un jugador dentro de todo su desenvolvimiento que tiene que realizar en un partido. Y bueno, pues hace que quizás se vea condicionado, como les digo, de entrada. Situación que podría ser tranquilamente evitada si desde los entrenadores trabajan de la manera correcta en que se debería hacer las sustituciones durante el partido. ¿No? De igual manera, vemos acá la zona de sustituciones
que deberán estar para todos los jugadores sustitutos y cuerpo técnico. El área técnica, que es ahí es el lugar donde podrá moverse, donde podrá dar instrucciones el director técnico, y de acuerdo a las reglas indica que deberá ser solamente una persona a la vez quien imparta las instrucciones correspondientes. En este caso, por lo habitual, es siempre el director técnico, pero salvo alguna situación o decisión de equipo, el director técnico tendrá que tomar asiento para que otro miembro de su cuerpo técnico pueda efectuar las indicaciones correspondientes, las instrucciones a su equipo. Y será el único que podrá estar de pie, dado el caso que corresponda. El área técnica deberá cumplir los requisitos que se describen en la sección de la presente publicación titulada, el área técnica, ¿no? De igual manera, vemos acá las medidas que tiene que tener. Generalmente a 1 metro de los banquillos que está la zona de sustituciones, a 0,75 metros de la línea de banda para poder permitir el normal desenvolvimiento de los árbitros, ¿no? Es necesario que haya toda esta zona libre para que el árbitro pueda realizar su desplazamiento correspondiente, ¿no? Hemos visto muchas veces muchas situaciones conflictivas cuando existen directores técnicos que por motivos personales les gusta estar pero acá muy pegado a la banda, ¿no? Y ha resultado en muchos casos que tras la advertencia del árbitro, tras la insinuación que se le vaya a hacer al entrenador, por no estar en el área técnica, ha tenido que ser amonestado, se le ha tenido que hacer llamadas de atención y en algún caso ha tenido que ser expulsado por infringir reiteradamente las faltas y no permanecer en su área técnica correspondiente. ¿Por qué? Porque dificulta al estar acá pegado en cualquiera de esta zona, dificulta el trabajo normal del árbitro. ¿Alguna consulta hasta ahí, señores? No hay nada, profe. Una pregunta, por favor. Adelante. Sí, lo que quería saber es que lo que ocurre habitualmente cuando un jugador que tiene que ser cambiado no sale por el área correspondiente, se sale por otro lugar y otro jugador los reemplaza. ¿Quién comete la infracción? ¿El que entra o el que se sale? Bueno, si el jugador, el procedimiento correcto es que para poder ingresar el sustituto deberá esperar que el jugador salga por la zona de sustituciones, ¿no? Sabemos que por la prisa, por el dinamismo que a veces tiene nuestra disciplina y por desatención de los mismos jugadores, se da esta situación. En este caso, el árbitro va a sacar la amonestación al jugador que sale por otra zona que no sea la zona de sustituciones, ¿no? Ya que es el que principalmente comete la infracción. Sería una incorrección sancionar a ambos jugadores porque la situación, como les digo, para un adecuado manejo del partido sería mucho más complicada. Si en el caso dado de que ambos, tanto el que sale como el que ingresa, no lo hacen por la zona de sustituciones, en ese caso la amonestación es para ambos jugadores. Profesor, Adelante. yo le voy a hablar de los campeonatos que hay de los juegos estudiantiles. Normalmente antes de competir los árbitros nos explican esta situación. En el momento del cambio puede salir por otro, digamos, el jugador puede salir por el lugar que esté más cerca de la línea, no precisamente por la zona de sustitución. En cambio, el que va a ingresar, ese sí debe estar correctamente en el lugar. No sé qué cambio o qué
falta puede haber ahí, ¿no? ¿Me puede explicar, profesor? Si algún árbitro o alguien le ha dado esa instrucción, es un error fatal, le diré. Que el carácter excepcional que nos permite la regla, el árbitro podrá autorizar a que un jugador salga por otra zona que no sea la zona de sustituciones, considerando que el jugador pueda estar lesionado o que no pueda tenga la indumentaria incorrecta, dado una situación extrema, y que el árbitro autorice para que pueda abandonar la superficie de juego por otro lugar. Pero no es de forma general. No el árbitro le puede decir salga por el lugar más cercano donde está usted, y lo importante es que el que va a ingresar, el sustituto, lo haga por la zona de sustituciones. Eso está incorrecto. Como les digo, solamente en el caso de lesión o en el caso de que su indumentaria haya tenido algún problema, se le haya salido la zapatilla, puede ser, entonces, salvo esas situaciones, el árbitro podrá autorizar que esa persona salga por otro lugar para darle mayor dinamismo al partido. Pero como le dije... Correcto, profesor. Yo precisamente por eso preguntaba, ¿no? Porque en las charlas que nos dan ellos antes de la competición es esa, ¿no? La situación a veces usted dice, para agilizar o para hacerlo más dinámico, ¿no? Y en caso de que exista una lesión, una salida de zapatilla o algo más grave, ¿no? Eso está bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Vale, profe, continúa. Bien, continuamos. Bueno, vamos a entrar un poco de forma rápida a lo que son interpretaciones y directrices, donde nos habla que si bien es un poco repetitivo, es un trabajo más que se ve, que se hace en el trabajo de árbitros, para poder ya tomar decisiones en cuanto a incorrecciones que se vayan a dar dentro de cada regla, ¿ya? Nos dice, en cuanto a la superficie de juego, nos reitera que los partidos deberán jugarse en superficies lisas, de acuerdo con el reglamento de la competición. En superficies de césped artificial, en partidos de competición entre equipos representativos de asociaciones miembro afiliadas a FIFA o en partidos internacionales de competición de clubes, no estará permitido el uso de césped artificial, pero sí en torneos locales, ¿no? La marcación de la superficie, se prohíbe marcar la superficie de juego con líneas discontinuas, que en algún caso se ha visto casos muy excepcionales que tienen o adoptan las líneas segmentadas que tiene, si no me equivoco, las canchas de voleibol o alguna otra disciplina en los polideportivos que tenemos, donde se juega básquetbol y futsal al mismo tiempo, y tenemos las 3 demarcaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera se han adoptado esas líneas segmentadas para poder señalar la distancia donde deberían estar los jugadores para un saque lateral o un saque de esquina. Esta situación es incorrecta. Si bien no podemos borrar estas marcas que ya se tiene, pero no las podemos adoptar para lo que es el juego futsal, ¿no? Y bueno, si se tiene una superficie netamente de futsal, está prohibido la demarcación de líneas discontinuas. De la misma forma, si un jugador realiza marcas no autorizadas en la superficie de juego, será amonestado por conducta antideportiva. Si los árbitros se percatan de ello durante el partido, detendrán el juego. Si no pueden aplicar la ventaja, amonestarán al infractor por conducta antideportiva. La reanudación será con un tiro libre indirecto. De igual manera, en lo que es la marcación de la superficie de juego, se intentará utilizar únicamente las líneas estipuladas en la regla 1 para marcar la superficie de juego. Pero lo que les decía minutos, pero al practicarse el futsal habitualmente en recintos deportivos dedicados a diversos deportes, se deberá aceptar líneas ajenas al futsal siempre que no confundan a jugadores y árbitros. Lo que les decía, no podemos borrar las otras líneas, ¿no? Ya están. Entonces podemos jugar dentro de esas superficies. No se permiten líneas o marcas a 5 metros del segundo punto penal y dentro del área penal que indiquen la distancia que debe guardar el guardameta, defensor
en la ejecución de un tiro desde el segundo punto penal. Este es el tipo de superficie que les digo, donde tenemos voleibol, básquet y futsal al mismo tiempo. Por lo habitual, creo que una gran mayoría de nuestros coliseos en el país son de esta manera, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda de que cada demarcación de cada disciplina pueda tener un color diferente para evitar justamente las confusiones al momento de realizarse un partido. Como recomendación, que si el travesaño se rompe o se sale de su sitio, se interrumpirá el juego hasta que haya sido reparado o colocado en su lugar. Si no es posible reparar el travesaño, se deberá suspender definitivamente un partido. No se permitirá el empleo de una cuerda como reemplazo del travesaño. Si se puede reparar el travesaño y el partido se ha suspendido temporalmente por ello, se reanudará con un balón al suelo en el sitio donde el balón se hallaba cuando el juego fue interrumpido, a menos que haya sido interrumpido en el área penal, en cuyo caso uno de los árbitros dejará caer el balón en la línea del área penal en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando fue interrumpido el juego. El reglamento de la competición determinará la distancia que deberá existir entre las líneas de demarcación de la superficie de juego, líneas de banda y de meta y las vallas de separación de los espectadores, pero siempre de tal manera que se proteja la integridad física de los participantes. Este aspecto es muy importante y bueno, aunque no es, como les digo, no es posible para todos nosotros cambiar la situación de la construcción que ya está en un determinado escenario, sí deberíamos tener, sí se debería tener por parte de los organizadores la seguridad correspondiente en cuanto al uso de vallas o barandas, de alguna forma, para proteger a los jugadores y también al público. Ya muchas veces, por la cercanía que hay entre el público y la superficie de juego, se ha podido ver que un disparo de balón con mucha fuerza vaya a impactar en alguien del público y le cause pues un golpe bastante fuerte, ¿no? Y lógicamente pueda provocar alguna lesión, algún malestar, alguna situación delicada con algún espectador. Y a la inversa, en cuanto al aspecto de guardar, de poner de cuidar la seguridad de los jugadores, ¿ya? Mayor caso en el hecho de las superficies que tienen graderías de concreto, ¿no? Realmente cuando está muy cerca la superficie de juego, resulta una situación muy, muy peligrosa para, dado un empujón, una caída, un golpe que vaya a tener un jugador contra el concreto, ¿no? Ahí la verdad tiene un riesgo alto de poder producirse alguna lesión y muy fuerte. Igual, bueno, algo del aspecto de la publicidad, si bien si el reglamento de la competición no lo prohíbe, se permitirá publicidad en el piso, siempre que no confunda jugadores o árbitros y permita ver las líneas de demarcación que determina la regla 1. ¿Alguna consulta de la regla 1? Que ahí tendríamos ya para poder ir avanzando y continuar con la regla 2. ¿No tienen consultas? Adelante, por favor, profe. No hay una consulta de José Bartolomé. Adelante, José. Ok. Profesor, en una oportunidad en los juegos, dos niñas permanentemente pateaban el balón hacia el público, ¿no? Y esto está considerado como falta, profesor. Patear el balón de forma hacia el público, bueno, con la intención de perder o ganar tiempo, como se quiere entender, no está prohibido. Lo que sí está prohibido es tratar de burlar la regla con la intención de perjudicar el normal desenvolvimiento del juego. Como árbitro no le puedes decir a un jugador que está prohibido sacarle el balón, pero sí, si denotamos que la intención es perder el tiempo, supongamos en una superficie de juego
donde hacia los costados no tenga muros, no tenga graderías y sea difícil traer rápidamente el balón para poder jugar, especialmente en torneos zonales, me refiero, y donde quizás no tenemos balones para sustituir y solamente el partido se va jugando con un balón. Entonces, si el árbitro denota que la intención de ese jugador es botar el balón continuamente para perder el tiempo, podrá hacer una llamada de atención en primera instancia. De continuar, podrá amonestarlo e incluso expulsarlo por infringir reiteradamente las faltas y tratar de burlar el espíritu de la regla. Bien, muchas gracias, profesor. Sí, perdón, complementando. Otra situación que puede quizás enmarcarse más a la consulta de usted, que si vemos que hay una persona X en el público que va incitando o va, ¿qué le digo? Así, no solamente haciendo barra para un equipo, sino también va hostigando a un X jugador o a un equipo, y en ese afán se nota que intencionalmente el jugador patea el balón contra esa persona que está en el público con la intención de hacer daño, esa situación sí es una situación que se va a tomar como una conducta violenta contra un miembro del público y ese jugador puede ser expulsado, pero tiene que ser obviamente, como les digo, una situación clara, ¿no? No directamente vamos a entender que porque el jugador pateó el balón fuerte y ese balón le dio en el rostro a un jugador, a alguien del público, perdón, ya hubo la mala intención. Siempre les digo, tenemos que tener una lectura clara de la situación. Si justamente va en ese momento y esa persona era la que andaba hostigando y aprovechando el dominio del balón, este jugador patea con la intención de hacer daño a esa persona y el hecho de que logre o no logre hacerlo y el árbitro se percata de cuál era la intención del jugador, ese jugador puede ser expulsado por conducta violenta. Como usted. Muy bien, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna consulta más sobre la regla 1? Adelante, continúa, por favor. Gracias. Bien, entramos a la regla 2, que es el balón. El balón será esférico, será de cuero u otro material aprobado, tendrá una circunferencia no superior a 64 centímetros y no inferior a 62 centímetros. Tendrá un peso no superior a 440 gramos y no inferior a 400 gramos al comienzo del partido. Tendrá una presión equivalente a 0.609 atmósferas al nivel del mar. No deberá rebotar menos de 50 centímetros ni más de 65 centímetros en el primer bote, efectuado desde una altura de 2 metros. Vemos acá un procedimiento, bueno, tenemos los medidores de presión de balón, que ahora podemos también utilizarlo para poder ver que un balón esté adecuado para su uso. En el caso para reemplazo de un balón defectuoso, indica si el balón explota o se daña mientras está en juego, se interrumpirá el juego. El juego se reanudará dejando caer el balón de reserva al suelo en el sitio donde se dañó el balón original, a menos que el partido se haya interrumpido dentro del área penal, en cuyo caso uno de los árbitros dejará caer un balón de reserva al suelo de la línea del área penal, en el punto más cercano al sitio donde el balón original se encontraba cuando se interrumpió el juego. De la misma manera, si el balón explota o se daña mientras está en juego, se interrumpirá el juego. El juego se reanudará con repetición del tiro si el balón explota o se daña en el lanzamiento de un tiro libre indirecto, sin barrera, un tiro desde el segundo punto penal o un tiro penal y no ha tocado los postes, el travesaño o a un jugador ni se ha cometido una infracción. Si el balón explota o se daña en un momento en que no se halla en juego, saque de salida, saque de meta, saque de esquina, balón al suelo, tiro libre o penal, o saque de banda, el partido se reanudará conforme a las reglas de juego del futsal
el balón no podrá ser cambiado durante el partido sin la autorización de los árbitros. Este aspecto también es importante, ya que podemos tener, dada la facilidad de la organización de cada torneo, varios balones alrededor de la superficie de juego o sobre la mesa de control, por lo general 1 o 2 balones que tenemos en la mesa de control, ¿no? Entonces tiene que ser siempre previa autorización de los árbitros el cambio de balón para evitar justamente que se dé alguna conducta antideportiva, que mientras un jugador va a buscar el balón tras la grada o por un lugar cercano a donde haya salido, y otro jugador venga y recoge el balón de la mesa de control y quiera reanudar el juego rápidamente para sacarle una ventaja a la situación. Entonces, para evitar este tipo de acciones, es que el cambio de balones siempre tiene que ser con autorización de los árbitros. Los logotipos oficiales deberán ser aprobados por FIFA, inspeccionados por FIFA, y que el balón haya sido, que tenga el International Match Standard. Los logotipos oficiales que utiliza FIFA. Estos logotipos indican que el balón ha sido controlado oficialmente y cumple las especificaciones técnicas. Los laboratorios que llevan a cabo los controles de calidad están sujetos siempre a aprobación de la FIFA. Esto en el hecho de todos los balones que se utilizan para competiciones. En las competiciones de asociaciones miembros se podrá exigir el uso de balones que lleven mínimamente uno de los 3 logotipos. En los partidos que se juegue en una competición oficial bajo los auspicios de la FIFA, las confederaciones o las asociaciones miembro, está prohibida toda clase de publicidad comercial en el balón, con excepción del emblema de la competición, el nombre del organizador y la competición y la marca registrada autorizada del fabricante. El reglamento de la competición puede restringir el tamaño y el número de dichas marcas. En cuanto a la interpretación y directrices, podemos mencionar que se podrán colocar balones adicionales alrededor de la superficie de juego para utilizarlos durante el encuentro, siempre que cumplan las especificaciones estipuladas en la regla 2 y los árbitros controlen su uso. ¿No? Acá vemos los asistentes que tienen en su poder, podrán tener distintos balones dentro de la superficie que sirven para poder agilizar el juego. En caso de que un balón adicional entre la superficie de juego, estando el balón en juego, los árbitros deberán interrumpir el juego únicamente si dicho balón adicional interfiere en el juego. El partido se reanudará con un balón al juego en el sitio donde el balón se hallaba cuando el juego fue interrumpido, a menos que se haya interrumpido en el área penal, en cuyo caso uno de los árbitros dejará caer el balón en la línea del área penal, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido. Esta situación es muy importante. Se da situaciones donde por situación accidental, podríamos llamarla, ingresa otro balón durante un momento del partido cuando un equipo está en una posición de ataque prometedor o una situación manifiesta de gol o para ponerse en una posición ventajosa. Pero ingresa un segundo balón. Inmediatamente se producen reclamos con la intención de que el árbitro paralice el partido, porque tenemos 2 balones en la superficie de juego. Esta recomendación nos indica que solamente los árbitros interrumpirán si el segundo balón participa de la acción de juego, ¿no? Si no, deberá dejar que el juego continúe para evitar interrumpir la jugada, ¿no? Si vemos que alguna persona lanza el segundo balón intencionalmente, justamente con la intención de que el árbitro interrumpa el juego, esta persona podrá ser amonestada o expulsada en el caso de que se entienda de que su intención es sacarle una ventaja a la regla o de que tenga una conducta antideportiva, que quiera lanzar un balón contra un jugador, un balón contra el balón,
o hacer que entre un segundo balón, como les digo, para que el árbitro interrumpa el juego. Lo que les mencionaba, si un balón adicional entra en la superficie de juego, estando el balón en juego y no interfiere, los árbitros ordenarán retirarlo en la primera oportunidad posible. Y si el balón que explota o se daña, si el balón explota o se daña tras chocar con uno de los postes o el travesaño y entra en la meta, los árbitros concederán el gol. ¿Alguna consulta sobre la regla 2, el balón? No tienen consultas. Adelante, Julio García. Buenas noches. Para las categorías menores, el tamaño y el peso. Bien, dentro del reglamento FIFA no se tiene otra variedad de balón en cuanto a tamaño y peso, ¿no? Solamente está las enmiendas que habíamos mencionado anteriormente en cuanto a eso, la adecuación en cuanto al tiempo de juego, las medidas de la superficie de juego, pero no se tiene otro balón para categorías menores. Aclarada su duda, don Julio García. Sí, sí. Ok. Adelante, profe. Bien. Bueno, quizás antes de, bueno, no hay mucha pregunta, no estamos muy participativos hoy. No, se me pasa por la mente en este momento que no me gustaría dejar pasar. Es la situación de que el balón, ¿en qué momentos el balón está en juego? ¿No? Puede darse la situación de que el árbitro esté dentro de la superficie de juego y al estar en una jugada X, el balón pueda tocar o rebotar en uno de los árbitros que está sobre la línea o dentro de la superficie de juego. Este balón, el árbitro es parte del juego y en ese hecho se entiende de que ese balón, de que no se va a paralizar el juego por más que esta situación se haya dado, por más que el balón haya chocado en uno de los árbitros y que el juego pueda continuar. Habíamos mencionado de que salvo que cause alguna lesión en el árbitro, esta situación el árbitro podría detener el juego, pero por lo demás ese balón está en juego. Se ha visto igual muchas veces de que los jugadores, tras que el balón rebota en uno de los árbitros, se detienen, que el balón ya estaba por salir de la línea de banda o es un error arbitral. El mismo árbitro paraliza el partido y concede un saque lateral al otro equipo. Situación que es incorrecta. Si el balón tocó en el árbitro y está dentro de la superficie del juego, el juego tiene que continuar. No pueden desatenderse los jugadores y no puede distraerse el árbitro en esa situación, ya que él es parte del juego, les reitero. ¿No? La misma situación en el aspecto de que si el balón toca en los polifuncionales, si toca en los tableros de juego, si el balón toca en el techo, son situaciones en las cuales el árbitro deberá interrumpir el juego y deberá marcar un saque lateral a favor del otro equipo, del último jugador que había tocado el balón.
De igual manera, se entenderá que el hecho de utilizar el balón como un arma también consiste o puede derivar en una interpretación de agresión de un jugador, sea contra un compañero, contra un rival, contra un cuerpo técnico e incluso, como habíamos mencionado, contra alguien del público, ¿no? Son situaciones que, bueno, el uso del balón no es solamente, por eso pensé que iban a hacer más preguntas. El realizar un saque lateral, un saque de esquina e incluso patear un tiro libre con la intención de dañar al oponente o en un saque lateral, patear intencionalmente hacia el cuerpo de un oponente con la intención de dañar, se podrá entender como una agresión física. Y se podrá entender como que se utiliza el balón como un arma para hacer daño al oponente. Esta situación podrá provocar en una amonestación o una expulsión, dependiendo del grado con que se realice ese gol. Profe, hay una pregunta. Don Julio García, adelante. Muy bien, retrocediendo un poquito, disculpe, hablando del espacio, en algún momento nos programaron en una cancha donde la línea de banda estaba pegado a la pared y la línea de meta igual. Entonces, en ese caso, para el espacio... ¿Cuál espacio? Perdón, no le entiendo bien. La distancia de los 5 la metros línea hacia la línea de banda prácticamente era pegado a la pared. Si en la cancha que nos designaron estaba la pared y la línea de meta hacia, de un arco estaba pared también. Es decir, era pared. Bueno, no sé dentro, si de lo que marca, dentro de lo que marca regla FIFA, ese partido no debió jugarse, le digo, pero dentro ya adecuándonos a lo que es el uso de nuestros escenarios, obviamente va a causar mucho problema la realización de un partido en ese tipo de superficies de juego. Quizás más con el reglamento anterior para el uso o para la ejecución de un saque de banda o un saque de esquina, ¿no? Ya que el jugador no tendría la posición, el espacio necesario para poder posicionarse y ejecutar un balón correcto. En cambio ahora, con las enmiendas que existe, el único requisito es tener el balón en la línea. El jugador ya no necesariamente tiene que estar totalmente fuera de la superficie de juego, con los 2 pies afuera y con una distancia que se pueda decir para poder marcar el balón, para poder patear el balón. Lo importante es que el balón esté sobre la superficie de juego, sobre la línea de banda, perdón, o en el cuadrante de esquina. En este entendido, tras que no existe la prohibición, el jugador puede tener 1 o los 2 pies dentro de la superficie de juego. Gracias. ¿No tiene más preguntas? Profe, una pregunta. Buenas noches. Adelante, buenas Profe, noches. una pregunta. ¿Qué pasa, profe, si es que respecto al tema del balón, qué pasaría si estamos en medio partido, en una situación normal de juego, digamos, dos oponentes están disputando el balón en un forcejeo en la media cancha y uno de ellos, el que tiene posesión del balón, agarra el balón con la mano, así en plena jugada. Él lo agarra con la mano y nos lo muestra diciendo que está desinflado, se ha pinchado, profesor. Ahí, ¿cómo procederíamos nosotros? Gracias. Bueno, si verificamos, en el caso, si el árbitro verifica que realmente ese balón no está en condiciones de ser jugado, podrá ejecutar, podrá interrumpir el juego, no entender que es una mano intencionada del jugador con intención de burlar la regla o de sacar una ventaja, si evidenciamos que el balón no está en condiciones. Pero si el jugador agarra el balón y el árbitro considera que ese balón sí estaba en condiciones de seguir siendo parte del juego, y el jugador lo hace con la intención de burlar o de sacar una ventaja, entonces puedo sacar una amonestación como corresponde, una expulsión incluso. Si lo hace dentro del área podré marcar un penal, pero viendo la situación real de cómo realiza esa mano, de cuál la intención del jugador y viendo realmente cuál la situación del balón principalmente. Si el balón se ha pinchado realmente y el jugador la tenía en dominio o la tenían entre 2 jugadores en disputa, ¿no? Y evita ya que el juego pueda continuar, y un jugador alza el balón con la mano y me la muestra y me dice que me demuestra que el balón está pinchado,
no le voy a sacar por uso adecuado del partido, no le voy a sacar una amonestación si él está haciendo algo correcto. Me está demostrando que ese balón no está en condiciones, ¿no? Entonces entra mucho el sentido común del árbitro en este aspecto, de analizar esa situación para ver realmente qué es lo que corresponde en ese momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta o duda que quieran que se les aclare? Adelante, Marcos. Adelante, Marco. Marco Miranda, adelante. Marcos, no se te escucha. Adelante. Don Paul, Sí, adelante. ¿Tenías pregunta? ya. ¿Qué es lo que pasa cuando qué dice el reglamento del balón a la presentación de los dos equipos? Si no tienen los dos equipos, necesariamente tiene que haber un balón en mesa. A ver, esa situación es más del organizador del torneo. La regla de juego nos indica de que no podrá iniciarse un partido si no existe un balón. Que el reglamento de la competición indique que cada equipo tiene que llevar obligatoriamente su balón, o indique que obligatoriamente el organizador debe tener un balón en mesa de control, esa es una reglamentación interna de cada torneo. Lo que nos dice la regla es de que tiene que ver, si no hay un balón no podrá iniciarse el partido. Tampoco el reglamento nos dice de que si los dos equipos no han traído balón, tengo que marcarles walkover a ambos equipos. Esa situación son más reglamentaciones internas de cada torneo o de cada asociación en este caso. Les reitero, la regla como tal nos dice que no puedo iniciar un partido si no hay balón. Y si no puedo iniciar, no puedo marcar walkover. Hola, hola. Adelante. Adelante, Profe Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, profe Javier. Jugando un partido, ¿qué pasa con la baza? Si en algún momento, digamos, el equipo que está ganando, cualquier motivo patea a la tribuna y la tribuna se lo agarra por demorar el tiempo, bueno, por ganar el tiempo, ¿no, profe? ¿Cómo tendría que proceder el árbitro en este caso? Bueno, les reitero, el sentido común del árbitro y la lectura adecuada de cada situación de juego es lo que va a diferenciar entre un árbitro y otro. Ya, reacción que debería ser correcta en un partido donde el cronómetro no está parado, donde no se está realizando un partido con cronómetro parado. Si yo veo que el público no devuelve el balón o que el balón se ha ido lejos de la superficie de juego y no lo puedo reanudar rápidamente, ordeno a la mesa de control a parar el cronómetro. ¿No? Fácil, lectura de partido. Porque vemos que la intención del público en ese momento es que faltan unos segundos o un minuto para que termine el partido. Y la intención quizás de ese equipo, de esa barra que está sosteniendo el balón, es de que ese minuto pase porque su equipo está ganando con un gol. Entonces, lectura del partido del árbitro, yo ordeno que el cronómetro se pare hasta que el balón esté en condiciones de ser jugado. La puedo manejar de esa manera. Como les digo, es más de control del árbitro, más de lectura de la situación de juego. Si en el supuesto que haya 2, 3 balones para poder jugar, el balón no vuelve, mando a reanudar con otro balón rápidamente. Si la intención es darle dinamismo al juego. Buenas noches. ¿Y quién va a hablar primero? Miguel Ángel. Buenas noches. Adelante. Adelante, Miki. Gracias. Gracias, Paul. Buenas noches, profe. Buenas noches. Volviendo al tema de que el balón se lo puede utilizar o considerar como un arma. Generalmente en el tema de los laterales, cuando los árbitros nos dan la opción, nos dan para que podamos dar la distancia correspondiente, generalmente los jugadores rivales ponen el balón rápido y le pegan un puntazo para
hacerle rebotar a nuestro jugador y el árbitro generalmente le saca amarillo. Con lo que nos acaba de decir que se puede considerar esto como un instrumento, un arma que estaría yendo en contra de la integridad física de nuestros jugadores, el árbitro cómo debería actuar en esta forma o cómo se debería ver esta regla en este sentido, puesto que en algunos casos sí cobran, se vuelve a repetir el lateral, le amonestan al jugador que no ha cumplido con la distancia correspondiente, pero ya ha sido agredido físicamente al pegar el puntazo. Y en algunos otros casos, que sí han pegado el remate largo, porque querían hacer un cambio de frente hacia la otra hacia el campo rival, los árbitros lo han tomado como una agresión y le han sacado amarilla al jugador que estaba sacando, pero no siempre se toma de la misma forma esta regla, profe. Bien, es que les reitero, la lectura del momento del partido puede ser diferente una de otra. En el supuesto caso de que el jugador que va a hacer la marcación no guarda la distancia de 5 metros hacia el ejecutante y el jugador que va a ejecutar de una forma viva patea el balón, hace chocar en el jugador que defiende y el balón vuelve a sus pies del ejecutante y le permite continuar el juego, la regla me dice que que el árbitro no puede interrumpir y deberá dejar continuar la jugada. Si el afán fue darle dinamismo a la situación y sacarle una ventaja legal que permite el reglamento para poder continuar el juego. No está haciendo doble toque, porque ha hecho que toque un oponente para que el balón vuelva a sus pies y él pueda salir jugando. Le ha sacado una ventaja a la incorrección que tenía el jugador que no estaba en una distancia reglamentaria de 5 metros. Situación la cual puedo dejar continuar. Situación 2. Si el jugador esté o no está en la distancia de 5 metros, yo como ejecutante pateo con la intención de dañar al oponente, claramente de dañar. Puedo patear hacia una parte blanda del cuerpo o hacia el rostro, a una situación, con la intención clara de dañar. El árbitro se percata de esa situación, puedo parar el juego, amonestar o expulsar, dependiendo del grado, al infractor, ¿no? Y la situación 3 es de que si el jugador que no está en la distancia reglamentaria se interpone entre el balón y no deja jugar, la tarjeta no va a ser al que saca, sino va a ser al que no está en la distancia reglamentaria, porque está impidiendo que el juego pueda continuar, ¿no? Entonces son situaciones diferentes entre una jugada u otra que se puede dar. Les digo, por eso siempre les reitero a todos de que el reglamento es muy dinámico y la lectura del partido tiene que ser en un momento preciso, viendo cada jugada. No todas las jugadas van a ser iguales a otras. Eso le da mayor realce, eso le da mayor belleza a nuestra disciplina, ¿no? Porque porque los partidos no tienen esa monotonía en decir que esta situación se cobró de esta manera hoy y que así va a ser para todo el torneo, sino que no, es todo dependiendo a la manera en que se van dando los partidos. Continúa, profe, ya no hay más consultas. Ok. Puedes continuar, Javier, ya no hay más consultas. Sí, ya voy. Bien, continuamos con la regla 3, el número de jugadores.
El partido disputarán 2 equipos formados cada una por un máximo de 5 jugadores, de los cuales uno jugará como guardameta. El partido no comenzará si uno de los equipos tiene menos de 3 jugadores. El partido se suspenderá si en la superficie de juego quedan menos de 3 jugadores en uno de los 2 equipos. Esta situación es muy clara en el aspecto de que obviamente esto es regla FIFA, ¿no? Entonces, en esta regla nos indica de que el partido no comienza si uno de los equipos tiene menos de 3 jugadores. Nos referimos al walkover. En regla FIFA, puedo empezar un partido con 3 jugadores. De la misma manera, si un equipo ha empezado con 5 jugadores, por situación X, se expulsa a uno y a un segundo jugador y el equipo queda el equipo con 3 jugadores, el partido de la misma manera puede continuar. Pueden enfrentarse 5 contra 3 jugadores y el partido puede continuar. A esto se refiere estos 2 puntos específicos que marca la regla. Para competiciones oficiales se podrá utilizar como máximo 9 sustitutos, lo que habíamos mencionado en las enmiendas que tenemos a la regla, es de que ahora podemos utilizar 14 jugadores en la planilla de juego, en cualquier partido de una competición oficial bajo los auspicios de la FIFA. El reglamento de la competición deberá estipular cuántos sustitutos podrán ser nombrados, hasta un máximo de 9, más 5 que están dentro, tenemos los 14 jugadores. Se permitirá un número ilimitado de sustituciones durante el partido. En partidos de selecciones A se podrá utilizar un máximo igual de 10 sustitutos, eso viendo la adecuación que pueda hacer cada asociación miembro. Y en los demás partidos se podrán utilizar un número mayor de sustitutos siempre y cuando los equipos en cuestión lleguen a un acuerdo sobre el número máximo y se haya informado a los árbitros antes del comienzo del partido. Esto puede ser en partidos que son amistosos, alguna situación que no tenga un carácter oficial, que esté reglamentado dentro de la realización del torneo. En todos los partidos, los nombres de los jugadores y sustitutos, estén o no presentes, deberán entregarse a los árbitros antes del comienzo del encuentro. Todo sustituto cuyo nombre no se haya entregado a los árbitros en dicho momento no podrá participar en el partido. Esta situación es muy importante que ustedes como directores técnicos la manejen muy bien, aunque debería ser ya de conocimiento general, ¿no? Muchas veces se ha dado walkovers a los equipos y demás situaciones porque los jugadores están y no llegan los carnets, o a la inversa. No se le ha habilitado a un determinado jugador y cuando llega ya no puede ser parte del juego porque no se le ha registrado antes del inicio del partido. Lo que nos dice, antes del inicio del partido tengo que registrar a mis 14 jugadores, estén o no estén presentes. Y mi jugador puede llegar incluso un minuto antes de que termine el partido, segundos antes de que termine el partido. Si está habilitado en la planilla, puede jugar. El único requisito es que haya sido registrado en la planilla antes del inicio del partido. En muchos torneos, en muchas asociaciones, confundimos esta situación y permitimos que se puedan ser habilitados hasta medio tiempo o durante el primer tiempo, situación que contradice la regla. ¿Ya? La regla es muy clara y nos ordena a hacer cumplir de que se deba habilitar a los jugadores antes del inicio del partido. Una sustitución podrá realizarse, si no hay consultas en cuanto a esta parte, que es importante, antes que nos pasemos, porque seguro esto nos ha pasado y muchas veces a ustedes como entrenadores, y son situaciones siempre complicadas en diferentes partidos, especialmente en categorías menores. Así que si tienen alguna duda
Sería bueno que la expongan porque no creo que acá no tengamos consultas. Ya primero Carlos Franco y después Jaime Aguilar. Carlos Franco, adelante. ¿Tenías una pregunta? Sí, buenas noches, don Paul. La pregunta es la siguiente. Yo como director técnico, ¿puedo carnet de jugador y luego ingresar? Perdón, ¿me repite, por favor? Yo como director técnico, al momento de entregar las tarjetas, veo que mi equipo se está quedando con pocos jugadores o expulsados. ¿Puedo fungir también como jugador en ese encuentro? No, no se puede. El reglamento de la competición, de toda competición, indica que solamente podemos actuar, cumplir una sola función. O bien soy jugador o bien soy entrenador. No puedo ser ambas, no puedo cumplir ambas situaciones. Jaime Aguilar, ¿tenías consulta? Está cargando. Adelante, Jaime. Sí, hola, hola. Sí, se te escucha. Sí, adelante. Gracias. Buenas noches, Javier. Ya, buenas noches. Sí tengo aquí una duda. Por ejemplo, en la regla 3 dice el número de jugadores, ¿no? Si los árbitros no han sido informados o no se ha llegado a un acuerdo antes del inicio del partido, no se permitirán más de 10 sustitutos, ¿no? Quisiera que me saque de dudas de donde dice otros partidos. Por eso les reitero, al decir otros partidos nos referimos más prácticamente a partidos que puedan ser amistosos o de confraternización y demás situación, que no estén reglamentados por un torneo, por una reglamentación especial del organizador. Vamos a irnos a un torneo organizado por la Asociación Municipal de La Paz. Ya ese torneo tiene su reglamentación antes del inicio del partido. Ahí nos dice cómo debemos realizar el inicio del partido. Creo que por costumbre tenemos acá en Bolivia que salvamos el walkover con 4, ¿no? Ese tipo de situaciones tiene que estar reglamentado ahí. En esa reglamentación está que puedo habilitar 14 jugadores para cada partido. Pero si se da un partido excepcional de preparación de la selección paceña para ir a un nacional, y ese equipo va a jugar un amistoso con la selección del Alto, en ese partido extra informará pues a los árbitros, este partido es amistoso, vamos a permitir que 20 jugadores sean partícipes del juego porque esta es una preselección todavía. Entonces, ese tipo de situaciones se puede entender en otro tipo de partidos, que no sean los oficiales de un torneo. Ya, gracias. No tiene por qué. Puedes continuar, Javier. Ok. Bien. Volvemos al tema del número de jugadores y procedimiento de sustitución. Una sustitución podrá realizarse siempre esté o no el balón en juego. Para sustituir a un jugador se deberán observar las siguientes condiciones y disposiciones. El jugador saldrá de la superficie de juego por la zona de sustituciones de su propio equipo, salvo en las excepciones previstas en las reglas de juego. El sustituto no podrá entrar en la superficie de juego hasta que el jugador al que deba reemplazar no haya abandonado la superficie de juego. El sustituto entrará en la superficie de juego por la zona de sustituciones de su propio equipo. Una sustitución terminará cuando el sustituto entre en la superficie de juego por la zona de sustituciones de su propio equipo, tras entregar el peto al jugador al que va a sustituir. El peto es el ponchillo, ¿no? Para no confundir. Excepto si éste hubiese tenido que abandonar la superficie de juego por otra zona, debido a las razones previstas en las reglas de juego, en cuyo caso entregará el peto al tercer árbitro. Habíamos indicado minutos atrás cuál es la situación no prevista en la regla: una lesión de un jugador, un error en el equipamiento, que se le haya salido la zapatilla, se haya roto la polera, alguna situación X, o que el árbitro le ordene
abandonar la superficie porque se dio cuenta que ese señor usa arete. Entonces, salvo ese tipo de situaciones, el árbitro puede autorizar a que abandone la superficie por otro lugar y no siempre por la zona de sustituciones. Desde ese momento en que ingresa a la superficie de juego, el sustituto se convierte en jugador y el jugador, el cual ha salido, se convierte en sustituto. Un jugador sustituido podrá volver a participar en el partido las veces que considere su cuerpo técnico. Todos los sustitutos estarán sometidos a la autoridad y jurisdicción de los árbitros, sean llamados o no a participar en el partido. Si un periodo se prolonga para ejecutar un tiro penal, un tiro desde el segundo punto penal o un tiro libre directo sin barrera, no se permitirá ninguna sustitución, con excepción de la del guardameta defensor. Esta situación ya la habíamos explicado pero en el primer módulo, pero no está de más nunca reiterarla, ¿no? Si tras que ya terminó el partido y ahora el tercer árbitro hace sonar su señal acústica e indica que el partido, sea el primer tiempo o el segundo tiempo, ha finalizado, y en ese instante, en esa fracción de segundo, los árbitros cobran un tiro penal, un segundo penal o un tiro libre sin barrera, ese tiro debe ser ejecutado. En esa situación, la única sustitución que puedo permitir es la del guardameta defensor, ninguna otra. Cualquiera de los sustitutos podrá reemplazar al guardameta sin necesidad de avisar a los árbitros ni estar en el juego detenido. Cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el guardameta. Son situaciones diferentes un párrafo al otro, ¿no? Un sustituto no necesariamente tiene que ser el guardameta sustituto, ¿no? Siempre y cuando el jugador tenga un equipamiento de color diferente al de sus compañeros y al del equipo rival, podrá hacer la función de guardameta y podrá hacer el cambio en cualquier momento del partido, siempre y cuando lo haga de la manera que indique el procedimiento de sustitución. Profesor, adelante. La sustitución del arquero por otro cualquier jugador, pero ¿qué pasará con la numeración, profesor, ahí? Porque a veces hay problemas, ¿no? Deberá mantener su numeración. Si es el jugador número 10 que en ese momento desea ir como guardameta, deberá tener una casaca de color diferente a la de sus compañeros, diferente a la de los rivales e incluso diferente a la de los árbitros para poder ir de guardameta, pero deberá ser el mismo número. Tendrá que usar también el número 10. Ya, correcto, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Jaime, adelante. Después Walter Bravo. Sí, hola. Nuevamente, a veces no tenemos, pues, se ha perdido tu sonido, Jaime. La misma Creo que quieres preguntar lo siguiente. arquero, ¿no? Entonces poder sustituir al arquero. Imagínense. No, pero en ese... Hola. Sí, estás entrecortado, Jaimito. Te lo voy a hacer la pregunta yo. ¿Qué podemos Por favor, hacer, Paul. en el caso de que se tenga que sustituir al arquero por un jugador, por otro jugador que no es arquero, y no se cuenta con una polera como para que pueda participar como arquero y que tenga el número de ese jugador? ¿Qué se hace en ese caso? No, los árbitros no van a permitir que esa sustitución se realice. Obligatoriamente. Esa es una cuestión técnica y el equipo debe tomar las previsiones necesarias si en determinado momento, por situación táctica, deciden que utilizar el arquero pivot, que le llamamos. Cualquier jugador puede ir a hacer la función de arquero pivot, pero tiene que obligatoriamente cumplir con el equipamiento de jugadores. Deberá ir a la portería, deberá ir como guardameta con una casaca
que le diferencie del color de sus compañeros, de los rivales y de los árbitros. Que el equipo no tenga en ese momento una polera, esa no es situación de juego, es una situación que deberá prever el equipo si por situación táctica en un torneo, en un partido, decide jugar de esa manera. No, el árbitro no le va a dar la solución en ese momento y no hay otra que puedan jugar intercambiándose poleras con el guardameta. Eso no, esa situación no está permitida, usar un ponchillo encima, una chompa, esas situaciones no están permitidas. Tiene que ser una casaca de color diferente y con su mismo número que ha jugado que ha estado como jugador. Les decía, si es número 10, no puedo cambiar de número, tengo que utilizar una sola numeración durante todo el partido, sea la función que tenga. Hola, pero hay una situación, si fuera de emergencia, porque sabemos muy bien nosotros, pero no vamos a tener del 1 al 14. Se da cuenta la numeración para que en ese momento, como yo le decía, de emergencia, ya, porque tácticamente nosotros podemos utilizar, sabemos muy bien que podemos utilizar a uno de los jugadores que estaba jugando, también era arquero. A ver, situación de emergencia, le puedo entender cuál. A ver, lesión de su guardameta. Sí, puede ser una lesión del guardameta y no hay guardameta sustituto. Y quiero cambiarlo por un jugador que no es el guardameta y no tenemos informe para sustituirlo como arquero. Tenemos dos poleras de arqueros, ¿no? Está muy cortado, no se escucha, por favor. Profe, yo te lo repito. ¿Qué pasa si es una emergencia? ¿Me escucha? Que se lesiona a mi arquero. Lesión del... Y lo quiero sustituir con otro jugador que no es arquero, pero no tengo uniforme de arquero para poder cambiarle a ese jugador. ¿Qué hago? Es una emergencia. Bien. Obviamente, dentro de la labor del árbitro, deberá agotar las instancias, no solo el árbitro, sino el equipo deberá agotar, porque les reitero, el árbitro no le va a buscar polera, ¿no? Se ha dado, en un nacional nos ha tocado, y nos hemos hecho un problema increíble antes del inicio del partido, porque el equipo quería que el árbitro le solucione la falta de indumentaria. Y estamos hablando en un torneo nacional, que el equipo no tomó la previsión de que el equipo local juega con un X color de poleras y el guardameta, sus dos guardametas tenían el mismo color de polera que la del equipo local, ¿no? Y no, se negaban a ingresar al campo y demás situación y querían que el árbitro le solucione la situación. Esta situación tiene que ser de previsión de los equipos, pero le digo, dentro de una situación de juego, ya en pleno partido, si el guardameta realmente, ojo, realmente se lesiona, los árbitros juntamente con el equipo tienen que agotar la posibilidad de que haya una polera alterna para que ese jugador X, sea cual sea, tenga que ir como guardameta. Existe muchas veces en el afán también de sacarle ventaja o de no quedar en desventaja, de que el equipo quiere, el 10 siempre quiere que vaya a la portería. Y tienen una polera número 3. Y tienen el jugador número 3. Él puede ir a la portería. Pero porque el técnico o el equipo siempre quiere, no, pero yo quiero que vaya el 10 y el 10 tiene que ir. Y existe un poco ahí de capricho, de negligencia y demás situación, porque quizás el jugador número 3 no tiene habilidades para poder ir a la portería y quieren siempre que vaya el 10. ¿No? Son situaciones muy conflictivas en determinado momento del partido que las tenemos que resolver. Como les digo, dado una vez agotada la situación de que realmente no hay la posibilidad de conseguirle una polera a ese equipo, entonces el árbitro sí, salvo que sea un carácter muy, muy excepcional, les digo, podrá autorizar de que utilice otra polera,
que no sea la suya. Exceptuando, le digo, que utilice la misma polera del guardameta que ha salido, pero es un caso extremo, totalmente excepcional, ¿no? Tiene que agotarse primero todas las instancias necesarias para poder hacer que se cumpla la regla. Ya está aclarada la figura, Jaime. Walter Bravo, tenías una pregunta, adelante. Sí, profe Javier, una consulta. Si digamos estamos jugando un partido y agarra por la emoción en la sustitución del jugador, el otro que está saliendo no sale del campo y el otro ingresa, ¿cómo tendría que ser la desenvolvimiento del árbitro, profe? Bien, en ese caso la incorrección no la ha cometido el jugador que está dentro. La incorrección la comete el sustituto porque se adelanta a la sustitución. Su equipo, por una fracción de tiempo, sea un segundo más o menos, queda con 6 jugadores. Esa situación, si los árbitros se percatan inmediatamente y no pueden aplicar la ventaja a favor del otro equipo, interrumpirán el juego, detendrán el balón y amonestarán al jugador que ha ingresado de manera incorrecta sin que se cumpla el procedimiento de sustitución. Si pueden aplicar la ventaja, dejarán que el juego continúe y tras que el juego ha sido interrumpido porque el balón salió por la línea de banda, por la línea de fondo, o porque entró a gol, o porque se produjo un tiro libre, ahí recién sacarán la amonestación al jugador que ha ingresado de manera incorrecta. Gracias, profe. Ok, puedes continuar, Javier. Ok. Bueno, justo íbamos a la última pregunta. Si un sustituto entra en la superficie de juego antes de que haya salido el jugador que sustituirá, o en una sustitución, un sustituto entra en la superficie de juego por un lugar que no sea la zona de sustituciones de su propio equipo, los árbitros interrumpirán el juego, aunque no inmediatamente si pueden aplicar la ventaja. Los árbitros amonestarán al jugador por contravenir el procedimiento de sustitución y le ordenarán salir de la superficie de juego. Esto creo que aclara de mejor manera la última pregunta que tuvimos. En cuanto al número de jugadores, si los árbitros han interrumpido el juego, se anudarán con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario desde el lugar donde se hallaba el balón en el momento de la interrupción. Si el sustituto o su equipo comete además otra infracción, el juego se anudará conforme a lo expuesto en la sección interpretación de las reglas de juego. Es decir, si se marcó un tiro libre o se cometió una falta de tiro libre directo o indirecto, se deberá marcar primero esa falta para poder y reanudar de la manera como indica esa regla. Si en la sustitución el jugador sustituido sale de la superficie de juego por causas no justificadas, por un lugar que no sea la zona de sustitución de su propio equipo, los árbitros interrumpirán el juego de la misma manera, aunque no inmediatamente si es que pueden aplicar la ventaja, y lo amonestarán por contravenir el procedimiento de sustitución. Ya habíamos indicado minutos atrás, si no ha tenido la autorización del árbitro para salir por otra zona, ¿no? Y la realiza, sale por otro lugar, entonces ese jugador deberá ser amonestado. No inmediatamente si es que puedo aplicar la ventaja. Sucede, perdón que vuelva acá, sucede una situación extrema en este caso, si es que el jugador que sale de manera incorrecta ya tenía tarjeta amarilla. ¿Qué pasa en ese caso? Si ya tenía tarjeta amarilla por cualquier situación de juego, minutos atrás, y luego, antes de hacer una sustitución, él sale de manera incorrecta, corresponde sacarle una segunda tarjeta amarilla. Pero ¿dónde
entra la situación especial en este caso, porque el árbitro deberá ordenar que ese jugador vuelva a la superficie de juego para mostrarle la segunda tarjeta amarilla dentro de la superficie de juego, porque la incorrección la comete como jugador, no la comete como sustituto, que es muy diferente. Si comete la incorrección como jugador, le sacarán los árbitros la segunda tarjeta amarilla dentro de la superficie de juego, será expulsado del partido y su equipo se verá afectado como un jugador menos. Si estaban 5, se quedarán con 4. Situación diferente si la incorrección la comete un sustituto. El sustituto es que quiere decir el que estaba en la banca de suplentes. Ingresa de manera rápida y ya tenía tarjeta amarilla, los árbitros, al contrario de la anterior situación, le ordenarán que salga. Le sacarán la segunda tarjeta amarilla afuera de la superficie de juego. El jugador será expulsado, pero su equipo no verá reducido de número de jugadores, continuará con 5, porque la expulsión se ha realizado a un sustituto, no a un jugador. No sé si me dejo entender en ambas situaciones, que son muy diferentes en cuanto a lo que es un jugador y lo que es un sustituto. Si tuviesen una pregunta para aclarar ahí, si es que no quedó claro. Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Están seguros de la diferencia entre jugador y sustituto? Bueno, adelante, Javier, continúa, por favor. Sí, gracias, don Paul. Si los árbitros han interrumpido el juego, los reanudarán con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario desde el lugar donde se hallaba el balón en el momento de la interrupción. Listo. Para cualquier otra infracción de esta regla, se amonestará a los jugadores en cuestión. El partido se reanudará con un tiro libre indirecto, siempre a favor del equipo adversario, desde el lugar donde se hallaba el balón en el momento de la interrupción. En casos especiales, el juego se reanudará conforme a lo expuesto en la sección Interpretación de las reglas de juego. Es decir, puede ser con un balón al suelo, dependiendo al motivo por el cual haya sido paralizado el juego. Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser reemplazado por uno de los sustitutos designados. Un sustituto designado expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del partido no podrá ser sustituido. De igual manera, es una diferencia entre sustituto y jugador. Si dada una situación de un enfrentamiento con un oponente, o una situación contra el árbitro o contra el público, antes de iniciarse el encuentro, se expulsa a un jugador, el equipo va a iniciar igual con 5 jugadores. Ese jugador expulsado no será más parte del juego y uno de los sustitutos ingresará para que el partido inicie con 5 jugadores. En cambio, si un sustituto ha sido expulsado, el equipo empezó con 9 sustitutos en la banca, ¿no? Ese sustituto ya no puede ser reemplazado. El equipo quedará con 13 jugadores para todo el partido. ¿Alguna consulta? En cuanto a lo que tenemos en la regla 3, número de jugadores. Una pregunta, por favor. Adelante. Andrés. Sí, en un partido me ocurrió de que el árbitro demoró en sacar la tarjeta y resulta que el técnico del equipo contrario ya lo sacó al jugador, hizo un cambio. Entonces, recién le sacó la amarilla cuando estaba fuera del campo de juego, cuando el otro ya había ingresado y le sacó la roja. No correspondía que se quede con 4 el equipo. Los hicieron jugar con 5, pero la sanción era más antes. Bien, es una situación de picardía de parte de, puede ser no solamente del director técnico, sino también del jugador. Sabe que tiene una amarilla y sabe que tras la incorrección que ha cometido le viene su segunda amarilla.
para evitar que su jugador se quede, que su equipo se quede con un jugador menos, hace un cambio rápido, simultáneo, escapa, corre a la banca de suplentes y se sale y entra un sustituto. Por la situación de juego, los árbitros se percatan inmediatamente y van a paralizar y se ven, bueno, dado el procedimiento correcto, los árbitros tendrían que ordenar que ese jugador vuelva, ingrese y le amonesten dentro de la superficie de juego y el equipo tiene que quedar con un jugador menos. Dada la situación que el jugador ya es resignado a la expulsión, se va a camarines y no hay forma de hacerlo volver. No, porque no lo vamos a ir a buscar hasta adentro. De igual manera, el árbitro saca la segunda amarilla, le expulsa, aún sea figurativamente si es que el jugador no está ahí, pero el equipo tiene que verse reducido en el número de jugadores, tiene que quedar con 4. No puede continuar con 5. Si tras la situación intencional, ese jugador ha abandonado la superficie de juego. Les había dicho de principio y muchas veces siempre reitero, no puedo beneficiar al infractor, ¿no? Le saco la segunda amarilla, queda expulsado, pero su equipo queda con 5. Estoy beneficiando al infractor a pesar de que he expulsado a ese jugador y eso no está permitido. Siempre debemos ver de que no se cometa ninguna injusticia dentro de un partido. Ese jugador se escapó, se fue a la banca y listo. Está buscando que se haga una injusticia. Está buscando una ventaja para su equipo, que su equipo no se quede con 4. Si no saco a un jugador, estoy siendo cómplice de ese equipo, le estoy permitiendo hacer una injusticia. Entonces, como árbitro, tengo que tener una lectura correcta y no me puedo dejar engañar por el jugador. Para eso el árbitro tiene que estar totalmente concentrado, ver quién es el que ha cometido la falta, tener inmediatamente la percepción, si no ha tenido ni el primero ni el segundo árbitro, tiene que apoyarse en su tercer árbitro o cuarto árbitro cuando haya, e informarse quién es el jugador que cometió la falta y salió. Tras el informe que reciba, llamo al jugador y tengo que sacarle la expulsión correspondiente tras la segunda amarilla y el equipo tiene que quedar con 4 jugadores. Muchas gracias. Y tengo otra duda. Adelante. ¿También puede ayudar el tercer y cuarto árbitro cuando hay una sustitución mal hecha? Y además, en algún caso, ¿podrían ser también el planillero el que ayude? Bien. Así como los equipo A y equipo B, los árbitros también son un equipo, ¿no? Entonces, independientemente de que el árbitro 1 y el árbitro 2 estén dentro de la superficie de juego, el tercer árbitro, el cuarto árbitro, el cronometrista, tienen sus funciones específicas para apoyar al trabajo de equipo de los árbitros. Es obligación de cualquiera de ellos, tercer, cuarto árbitro, cronometrador, informar cualquier situación anómala que se haya dado, no solamente en la banca de sustitutos, que haya habido un mal cambio, que haya existido un insulto, que haya existido una agresión de parte de los sustitutos hacia otro rival, hacia el público, hacia los árbitros, tienen que informar, tienen la obligación de informar. El tercer árbitro incluso puede apoyar al primero y segundo árbitro en una situación de juego, dentro de la superficie de juego que los árbitros no la hayan podido ver. El tercer árbitro puede parar el partido si tras que el primer árbitro y el segundo árbitro no se han percatado de una situación X, una agresión fuerte, un codo en el rostro del jugador y los árbitros que estaban en una posición de diagonal muy al fondo y no se percatan de esa situación y ven al jugador, el tercer árbitro se percata de la agresión y ve al jugador que ha sido víctima de la falta cayendo al suelo. Y si él ha visto, él corta la jugada inmediatamente. Si no puede aplicar la ventaja antes, obvio, corta la jugada, llama a los árbitros, informa. Y tras ese informe del tercer árbitro, los árbitros pueden expulsar a ese jugador. Este es un trabajo en equipo, al igual que ustedes con sus equipos A, B, los árbitros también trabajan en equipo. No es correcto en algún momento decir, hey, ¿qué estás cobrando si el otro no lo ha visto?
Tú que estás muy lejos estás cobrando desde el otro frente y el que está más cerca no la cobra. Es un trabajo en equipo. Gracias. Un gusto. Profesor, Adelante. ahí tengo una duda todavía sobre esta de de la expulsión, perdón. ¿Se mantiene eso de los 3 minutos, algo así? Creo que después de eso puede ingresar un siguiente jugador. Son 2 minutos de castigo que tiene el equipo del cual ha sido un jugador expulsado. La situación, el tiempo se verá cortado si el equipo, si al equipo le hacen un gol, siempre y cuando esté en inferioridad numérica. ¿Qué quiero decir? Si jugaban 5 contra 5 y a un equipo le han expulsado un jugador, quedó 4 y el otro equipo quedó 5. Durante esos 2 minutos de castigo, el equipo que está con 5 le hace un gol al equipo de 4, puede completar un jugador más. Pero dada una situación de que los árbitros han expulsado a un jugador por cada equipo, quedaron 4 contra 4. Si uno de los equipos hace un gol, el otro no puede completar, porque no hay superioridad numérica. Están en igualdad de condiciones y el reglamento prevé esta situación de que no haya situación antideportiva. Entonces no le puedo dar ventaja a uno de los equipos. Por más que me haya marcado un gol, no puedo completar a 5. Ambos equipos deberán esperar a que se cumplan los 2 minutos de castigo para que ambos completen a 5. Bien, profe, gracias. Alex, adelante. Luego Marcos Miranda. Bien, gracias. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. Con respecto a las tarjetas, ya sea una tarjeta o la segunda amonestación, ¿es igual 2 minutos? ¿O es la roja directa igual es 2 minutos? ¿Varía en estos casos? A ver, dentro de la regla FIFA no hay eso de la... Bueno, a ver, dentro de la regla FIFA, el haber acumulado 2 tarjetas amarillas es una causal de expulsión. No es diferente la situación. Si un jugador escupe al adversario, la regla dice debo expulsar. Si un jugador juega de forma con fuerza excesiva, el árbitro deberá expulsar. Si un jugador ha acumulado 2 tarjetas amarillas, el árbitro deberá expulsar. Es una causal de expulsión el haber acumulado 2 tarjetas amarillas. No tiene diferencia dentro del reglamento FIFA, no tiene diferencia si la expulsión fue por doble amarilla o fue una expulsión directa. La expulsión es expulsión tal cual. Aclarado. Gracias, profe. ¿Alguien más pregunta? Sí, profe, una preguntita. Adelante. Adelante, Juan Carlos. Profe, una vez expulsado el jugador de los 2 minutos, ¿quién contabiliza los minutos? ¿La mesa o desde qué momento se contabilizan los minutos? ¿Desde que sale el jugador o desde que le saca la tarjeta roja? Se contabiliza 2 minutos efectivamente de juego. Si es un cronómetro parado, se va a contabilizar 2 minutos de juego efectivo para que pueda completar. En un partido donde estemos jugando con cronómetro corrido, se va a contabilizar desde el reinicio de juego. Porque puede hacer el jugador en el afán de que los 2 minutos pase rápido, va a demorar en salir. Va a venirle a reclamar al árbitro durante todo 1 minuto para que el tiempo pase. Su equipo, en su picardía, va a pedir minuto para que el tiempo pase. Esta situación no está permitida y no es contabilizada para los 2 minutos de castigo. Ese minuto que el equipo pida no se cuenta. Ese tiempo que el jugador tarde en salir por reclamar y por demás, por hacer que el tiempo corra, no se cuenta como minutos de castigo. Tienen que ser 2 minutos de juego efectivo.
Gracias. La palabra, don Paul. Adelante, Marcos. Ya, profe. ¿Estoy? Ya, Sí, adelante. no quedaba claro eso de la expulsión. O sea, no me queda claro si es por una expulsión, agresión directa a un jugador, le da un puñete y le saca roja directa. ¿Ese equipo igual puede completar los 2 minutos? Sí. Sí, es igual, como les digo. Los 2 minutos de castigo es para cualquier situación de expulsión. Es el reglamento del campeonato el que determina si ese equipo, si ese jugador no puede jugar un partido, 2 partidos, dependiendo al informe o al tipo de sanción que le hayan dado a ese jugador, cuántos partidos no juega. Pero les reitero, la roja es roja. Si ha tenido una tarjeta roja por doble amarilla, el siguiente partido no podrá jugar. Situación que en nuestros torneos, en muchos torneos la adecuan, ¿no? Pero si expulsado por doble amarilla, al siguiente partido puede jugar normal. Eso las reglas no indican, la roja es roja. Les digo, la tarjeta, acumular 2 tarjetas amarillas es una de las 7 causales de expulsión. Rafael Padilla. Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo quería saber es lo siguiente, mire, tanto en la asociación como aquí en las ligas de los barrios, ¿qué es lo que pasa? De que muchos árbitros no tienen en cuenta bien lo que es el reglamento, ¿me entiende? En cuanto a esto de lo que es la roja directa y la falta, pues, y después viene la roja, todo eso, ellos mismos se llegan a confundir. Y también ahí hay otro error donde en cierta forma yo quisiera que recalque muy bien a todos los directores técnicos y presidentes de cada equipo, de que ellos hacen ese reclamo, siguen haciendo los reclamos sabiendo de que ha sido tarjeta roja directa y que su jugador ha cometido ese error de la falta, pero lamentablemente parece que no estamos inculcados tanto los directores técnicos como los presidentes de cada club de estar callados cuando el árbitro toma una decisión. Más bien ahí hacemos de que nosotros le hagamos una pelea y transcurran los minutos o se pierde el tiempo de juego, lo que sea, porque en algunas ligas sigue corriendo los minutos. Bien, tanto entrenadores, árbitros, infundimos valores, especialmente hacia las categorías menores. Si como entrenador demuestra una actitud soberbia, demuestra un carácter muy reaccionante hacia las decisiones del árbitro, insulto al público, insulto a mi propio jugador como entrenador, insulto a los niños, llamo la atención de forma, no sé, con un carácter muy enérgico y demás situación, en lugar de ayudarle a ese niño, le estoy perjudicando, lo estoy atemorizando. Hay situaciones que, bueno, yo respeto la situación, la forma de ser de cada entrenador, pero creo que en los niños, en lugar de ayudar, les perjudica y no le infunde o no le brinda los valores necesarios que deberíamos transmitir como entrenadores hacia los niños. Valores de respeto hacia el rival, hacia el árbitro, hacia el público. Para adelante, ese niño va a ir creciendo y va a ir adoptando esa forma de ser que tiene su entrenador. De la misma forma, los árbitros también brindamos y asumimos y transmitimos valores. Que yo como árbitro, siendo la autoridad del partido, llegue tarde, llegue borracho, ¿qué tipo de valores le voy a transmitir a un niño? Voy a dirigirle en malas condiciones,
le voy a dirigir y el niño que está puntual, esperando, cambiándose media hora antes para su partido, ve que el árbitro llega sobre la hora a cambiarse y entrar como sea a la cancha. ¿Qué imagen de autoridad le estoy transmitiendo a ese niño? Seguramente ningún valor positivo. Le doy la imagen de que el árbitro es un irresponsable y ese niño se va a ir formando una actitud, una imagen negativa de lo que es la autoridad del árbitro. O sea, todos compartimos, todos transmitimos valores. En la forma en que lo hagamos, seguramente vamos a ver resultados para adelante, de que vamos a tener mejores jugadores y mejores árbitros también en cuanto a disciplina y a la formación misma que tenga cada uno. ¿Alguna otra pregunta o consulta? No tenemos nada más, Javier. ¿Tienes todavía material o ya? Sí, creo que bueno, siempre vamos calculando la hora, profe, y bueno, es bueno compartir, y les digo siempre, hablar de arbitraje hace que siempre nos falte tiempo. Dios quiera y mediante ustedes vamos a tener 3 clases más en la cual vamos a poder compartir muchas experiencias, muchas situaciones anecdóticas, quizás vamos a poder absorber muchas inquietudes que tengan todos ustedes y bueno, nosotros encantados de poder hablar de esto que nos apasiona realmente el futsal. Nos quedaríamos días y días hablando de reglamento y les aseguro que tanto ustedes y nosotros no nos cansaríamos nunca porque estamos haciendo algo que nos gusta. Yo agradecido nuevamente de don Paul, don Marquito y a todos quienes están presentes en la clase de hoy. Y bueno, pues siempre deseamos que les vaya bien y que podamos vernos el próximo martes en la siguiente clase. Ok, muchas gracias, profe Javier. Ha sido muy importante, interesante todas las aclaraciones que has hecho respecto a lo que es las nuevas reglas. Es muy bueno que se pueda intercambiar criterios, que se pueda aclarar dudas. Y te agradezco por esta participación. Te esperamos el próximo martes, Dios mediante. Todos los participantes, agradecerles por su presencia. Los esperamos el día de mañana, que tenemos la primera clase de la materia de acondicionamiento físico 2 con el profe Rogelio Cornejo. Les deseo buenas noches a todos, tengan un buen descanso, cuídense y Dios los bendiga y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, gracias, profe, buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe Javier. Hasta la próxima, profe, gracias.